¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es de la Iglesia Ortodoxa. Su texto, parte de su historia, parte de su cultura, así que espero que sea de mucha edificación. Este es, mis hermanos, uno de los temas más complejos que me ha tocado investigar, pero vamos a seguir adelante para darle a conocer a la Iglesia hispanohablante acerca de todas estas cosas. La Iglesia Ortodoxa y su texto. Constantino, en el año 313 después de Cristo, decretó el edicto de Milán, en el cual se estipulaba que ya no se iba a perseguir a la iglesia cristiana. Hasta ese tiempo, una sola iglesia. La iglesia en ese tiempo existía en todo el imperio romano, incluso en las afueras del imperio. Existía desde la isla de Gran Bretaña, pasando por España, por Francia, por Italia, por Grecia, por el actual Turquía, que era Asia Menor, por toda la costa norte del continente africano, hasta llegar a Egipto, el Oriente Medio, incluso había gente en Persia y en la India también. Entonces, pero en el cristianismo, eh, digamos que llegó a conquistar el imperio romano a tal punto que este emperador frenó la persecución hasta a este tiempo. Había habido muchos tiempos de persecuciones, particularmente la de Diocleciano, que duró creo que casi los 10 años. Sin embargo, fue hasta con el emperador Teodosio en el 380 después de Cristo que con el edicto de Tesalónica adoptó el cristianismo como la religión oficial del Estado romano. Y así estaban las cosas más o menos para el año 395 después de Cristo, unos 15 años después de que el Imperio Romano adoptara el cristianismo como la religión oficial. Culturalmente ya estaba dividido en una parte latina, de habla latina, ya el griego no se hablaba mucho en esta parte de la izquierda roja, y en una parte de habla griega, pero aquí ya se dio en este año, se dio la división política, la división administrativa del imperio que básicamente comenzó a funcionar como dos imperios por separado. Sin embargo, tenemos que adentrarnos un poco más con respecto a qué iglesia ortodoxa me estoy refiriendo. Y entonces les comparto este mapa. Aquí podemos ver de su izquierda a su derecha los lugares geográficos a donde llegó a estar la iglesia cristiana desde sus principios hasta más o menos el año 1000 después de Cristo. Tenemos la porción en morado y luego una porción en medio de rosado, luego una tercera porción en color café y luego la de color amarillo. Sin embargo, hubo un cisma en el año 431 por asuntos de religión y de política y apareció lo que se llegó a llamar la Iglesia del Oriente, cuya historia es muy emocionante, no la vamos a tocar el día de hoy. Un segundo cisma ocurrió en el año 451 y aquí aparecieron las iglesias ortodoxas orientales. Entonces, puede haber una confusión con el término oriente oriental y el término ortodoxo. Sin embargo, no fue sino hasta el año 1054 después de Cristo cuando ocurrió lo que se llama el Gran Cisma. Y entonces
se dividió la Iglesia Católica Romana y apareció la Iglesia Ortodoxa griega. Y estas son las cuatro divisiones del cristianismo en aquellos tiempos. Nosotros nos vamos a enfocar entonces particularmente en lo que es la Iglesia Ortodoxa griega. Eh, Usualmente llamada Iglesia Ortodoxa, sin embargo, le vamos a poner el adjetivo de griega para tratar de diferenciarla de la Iglesia del Este y de las iglesias ortodoxas orientales. Justo en el recuadro que acabamos de presentar es el sitio a donde se habló griego en la antigüedad, en la época de Jesús y los 300 años, primeros 300 años después de Cristo. Y ese rectángulo se fue cerrando un poquito, sin embargo, el idioma griego sigue siendo hablado dentro del rectángulo con Grecia, con Creta y las islas que pertenecen a Grecia. Entonces, lo que quiero dar a entender es lo siguiente, que esta iglesia ortodoxa griega siempre habló griego y debido a que los autógrafos fueron dirigidos a o escritos en la zona de la iglesia ortodoxa que tiene cultura y lengua griega, debido a eso, entonces la iglesia ortodoxa griega fue la encargada de estar copiando y copiando el texto griego a partir de los autógrafos. Por ejemplo, en este mapa podemos ver la península de Grecia. Aquí llegó la carta primera y segunda de Tesalónica, primera y segunda de Corintios, la carta de Filipos. Aquí en esta parte de Asia Menor, actual Turquía, llegaron las cartas de Colosenses, de Efesios, la carta del Apocalipsis. Juan también envió sus cartas acá, la primera carta de Juan, la segunda y la tercera. Total, entonces aquí en esta área fue receptora de muchos de los autógrafos del Nuevo Testamento. Y, y es el área a donde siempre se habló griego y sigue siendo hablado el idioma griego. Sin embargo, como les había mencionado, hubo un cisma en el año 10.054, ya había estado separado culturalmente, lingüísticamente, administrativamente e históricamente las dos partes. Sin embargo, en este gran cisma, ahí sí definitivamente apareció la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Católica significa universal. Entonces, no es de extrañar que ambas iglesias estén en la pugna por decir, pues yo soy la universal, yo soy la original. Sin embargo, para quitar cualquier tipo de confusión, nos vamos a quedar entonces con los nombres de Iglesia Católica, sencillamente, e Iglesia Ortodoxa. Iglesia Católica Romana, para ser más específico, Iglesia Ortodoxa griega, para diferenciarla de las iglesias, de las demás iglesias orientales. La Iglesia Católica Romana ya para este tiempo, entre el siglo IV incluso hasta el siglo XX, estuvo usando la Vulgata Latina como su texto base. Y la Iglesia Ortodoxa griega continuó utilizando los textos griegos. Aquí tenemos una iglesia que se llama la Catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas. Y esto lo presentamos para conocer un poco acerca de la Iglesia Ortodoxa griega, de qué se trata, es algo que está lejano, si el continente europeo está lejos del continente americano, la parte de Europa oriental, la parte de
la parte de Grecia, de Asia Menor, está todavía más lejos. Entonces, esta es una forma de cómo nosotros aquí queremos eh, darles una idea visual de lo que es la ortodoxia griega. Miren qué catedral más hermosa. Así es más o menos la vestimenta, pienso yo, más ornamentada que los obispos y los cardenales de la Iglesia Católica. Pienso que un poco más pomposa, un poco más asiática, por así decirlo. Y aquí tenemos, si no me equivoco, en su lado izquierdo tenemos al patriarca Cirilo de la Iglesia de Rusia. Podemos ver cómo, eh, eh, si no fuera por el lenguaje, por la liturgia, probablemente estaríamos hablando que es parecida, muy parecida a la Iglesia católica. Y es que ambas ramas del cristianismo, que no son las únicas dos ramas del cristianismo, como pudimos ver al principio del video, ambas ramas del cristianismo tienen no solo su propio texto, sino que sus tradiciones. Y en muchas veces las tradiciones pesan más que el texto bíblico y muchas veces el texto bíblico de estas iglesias se ha visto influenciado por la doctrina, por la enseñanza de las tradiciones que ambos defienden, recibieron directamente de los apóstoles. No me pude contener la tentación de colocar esta hermosa catedral de San Basilio en Rusia. Realmente es una hermosura, parece un pastel. Y bueno, ahora que hablamos ya un poco acerca de la iglesia ortodoxa, un poco de su cultura, un poco de cómo se visten y de su arquitectura, vamos a hablar un poco más acerca de la metodología vamos a hablar del texto de la iglesia ortodoxa griega y de su metodología. Entonces, el texto de la iglesia ortodoxa comienza, claro, realmente tiene su origen, como les había dicho, en los autógrafos. Luego eh, fueron copiados muchas veces y como iglesia ellos desarrollaron una enseñanza de lecturas escogidas a través del año, tanto eh, año calendario oficial como el calendario eclesiástico. Y entonces manejaron su tradición también a través de los leccionarios. Y entonces cada iglesia tenía sus escrituras en forma de leccionarios y también había escrituras en forma del Nuevo Testamento. Entonces Constantino V en 1899, para homogenizar un poco el texto de la iglesia, él siendo patriarca ecuménico de Constantinopla, ordena la edición de este texto griego. Y él ordena coleccionar y estudiar los manuscritos de Constantinopla y del Monte Athos para preparar una edición que provea, entre comillas, textual, la mejor reconstrucción del texto más antiguo de la tradición eclesiástica. Y aquí la clave es tradición. Entonces, se le encarga principalmente a Basileios Antoniades, que era profesor de teología en la Universidad de Chalki, y a dos metropolitanos que son como los obispos católicos, a Micael Cleobulus de Sardis y a Apostolos Crisodoulou de Stavroupoli. Estos tres entonces trabajaron, particularmente coleccionaron 116 leccionarios y ya vamos a hablar de qué se trata esto y por qué es importante la diferencia del resto de las ediciones griegas basadas en manuscritos bizantinos. Estos leccionarios eran manuscritos de tipo bizantino y ellos se basaron en leccionarios y no en textos continuos
porque la orden del patriarca ecuménico era precisamente hacer una recolección, una reconstrucción, utilizando la tradición eclesiástica. Entonces, vamos a ver que dentro de la metodología, el Antoniades, él cotejó 45 manuscritos de forma personal que obtuvo del Monte Athos y de Constantinopla. Y sus colegas le enviaron información, colaciones, variantes de los manuscritos tipo leccionarios que estaban en Jerusalén y en Atenas. Dentro de estos 116 leccionarios, habían manuscritos de los siglos noveno al siglo XVI. Sin embargo, la mayoría, la mayoría eran del siglo XIV, del siglo X al XIV. Y esta es una foto de un leccionario. Los leccionarios pueden ser, está escrito en mayúscula o en letras minúsculas. Este está escrito en letra mayúscula. Para entender de qué se trata un leccionario, vamos a hablar un poco acerca de los calendarios. Un leccionario, entonces, es un manuscrito que tiene porciones de las escrituras, puede ser el Nuevo Testamento, particularmente el Nuevo Testamento, pero también puede ser salmos del Antiguo Testamento, pero ordenado de una manera eclesiástica, no en el orden que aparece en las escrituras. Y digamos, si es un leccionario que tiene pasajes de Mateo, no contiene todo el libro de Mateo, contiene porciones o perícopes o relatos del libro de Mateo para ser leídos en público. No solo contiene estos relatos de forma segmentada, sino también en forma desordenada, pero ordenada dentro de su liturgia, dentro del tema que ellos quieren tocar para ese día en particular. También hay espacio para salmos, para meditaciones, para ciertos enunciados, ¿verdad? Entonces no solo contienen porciones de las escrituras. En contraposición están los manuscritos de texto continuo, que estos sí contienen, digamos, si fuera un manuscrito de Mateo, contiene todo el libro de Mateo con los 28 capítulos de manera secuencial y no contiene ninguna otra cosa más que el texto continuo de Mateo. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y como les decía, vamos a hablar también un poco acerca del calendario. Este en particular es el calendario hebreo. El calendario religioso hebreo comienza con el mes de Nisan, que a veces comienza en marzo y a veces en el mes de abril, ya que es un calendario basado en la fase de la luna. Es lunar, no es solar. Tenemos entonces la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Estas dos fiestas son importantes para la iglesia ortodoxa y ellos basan los leccionarios también en las fiestas religiosas. Entonces, ellos tienen dos tipos de leccionarios. Está los leccionarios que van de acuerdo con el sinasario. Estos leccionarios van de acuerdo con las fechas eclesiásticas y es movible en el sentido que van con la fiesta de la Pascua, comienzan con la Pascua y siguen todo el resto de Semana Santa y siguen las lecturas en particular correspondiente a los siguientes días o fines de semana hasta Pentecostés. Y de ahí sigue el resto del año, pero como Semana Santa cae en distinta fecha todos los años, este calendario es movible. Este es el sinasario. Y hay también manuscritos leccionarios que tienen el menologio, que el menologio es una serie de lecturas que ya están establecidas con un calendario fijo.
Entiendo yo que ellos usan el calendario juliano y no el gregoriano, pero igual utilizan un calendario fijo. Está el sinasario y el menologio, y dependiendo del tipo de leccionario, puede ser del uno o del otro. Entonces, para complicar un poquito más las cosas, y como les digo, esto está un poco lejos de nosotros, pero hay que ir comprendiendo y aprendiendo estas cosas. Tenemos leccionarios que fueron escritos para ser leídos días de semana, es decir, de lunes a viernes. Hay otros leccionarios que fueron hechos para ser leídos los fines de semana, es decir, el sábado y el domingo. Y hay leccionarios que fueron hechos para ser leídos y que tienen las fechas para ser leídos de lunes a domingo, es decir, todos los días de la semana. También se pueden clasificar por el contenido. Hay leccionarios que contienen parte de los evangelios. Por ejemplo, hay leccionarios que tienen el Evangelio de Mateo, otros tienen Lucas, otros tienen Marcos y Lucas, otros tienen Juan, otros tienen Juan y Marcos, según si son del sinasario o del menologio. Y hay otros leccionarios que no contienen los evangelios, sino lecturas del libro de los Hechos o de las epístolas. No hay leccionarios para el libro de Apocalipsis, y eso me parece muy interesante porque el Apocalipsis habla digamos, mal del imperio romano, de Roma. Entonces, y es un libro muy complejo, difícil de comprender. Me imagino que ellos tomaron eso en cuenta para no tener ese tipo de lecturas. Además, no tenían tiempo para tanto porque el menologio trata con las fiestas y fijas, y también con los santos. El sinasario también trata con los santos, pero entonces se les sobresaturó todo, ¿verdad? Entonces, digamos, puede ser que un leccionario puede ser un sinasario de los evangelios con pasaje de Mateo para ser leído sábado y domingo. Y así está la situación, ¿verdad? Entonces, ellos tomaron 116 leccionarios de todos estos tipos para sacar cuál era la tradición eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa griega. Ellos no utilizaron leccionarios no utilizaron eh, eh, manuscritos de texto continuo, excepto para cierto tipo de situación. Y bueno, aquí les presento un resumen de lo que habíamos hablado ya. Sin embargo, hay dos preguntas. ¿Qué hicieron con el texto que no aparece en los leccionarios? Porque si hay texto, por ejemplo, les había hablado del texto del Apocalipsis, no aparece en los leccionarios. ¿Qué hizo Basilios Antoniades con el texto del Apocalipsis? ¿De dónde lo sacó? Entonces, la respuesta es que lo sacó de algunos manuscritos de texto continuo, por necesidad, por lógica. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de evidencia son los leccionarios? Ya esto tiene que ver también más con la metodología, es decir, ¿qué es más importante? ¿Un leccionario o un manuscrito de texto continuo? Como evidencia primaria para el Nuevo Testamento griego, existen 5.800 manuscritos en griego, aproximadamente. De estos, hay 3.000 manuscritos aproximadamente de texto continuo, y existen unos 2.800 manuscritos leccionarios. Claro, se supone y por lógica que los manuscritos leccionarios fueron derivados de los manuscritos de texto continuo, porque el Nuevo Testamento fue escrito como
todo el libro de Mateo, todo el libro de Primera Tesalonicenses, no fue escrito como a manera de leccionario. Por fuerza, por necesidad, los manuscritos de texto continuo fueron antes que los leccionarios. Entonces, los leccionarios se considera evidencia secundaria. También tenemos evidencia terciaria, que son las versiones antiguas en idiomas que no son el idioma griego, por ejemplo, el latín viejo, el siríaco, el arábico, el georgiano, el arminiano, el copto, el, todo ese montón de lenguas antiguas, eso se toma como evidencia terciaria. Y las citas de los padres de la iglesia también son. Entonces, tanto las citas como las versiones, como los leccionarios, todos proceden de los manuscritos de texto continuo que proceden de los autógrafos. Pero aquí entonces la metodología de la iglesia ortodoxa es utilizar solamente en lo más posible los leccionarios que forman parte de su tradición como iglesia. Ahora, quiero adentrarme un poco más porque es que tenemos que ir haciendo este tipo de video cada vez más complejo, hermanos. Les presento un análisis de la concordancia de 72 variantes traducibles en el capítulo 14 de Marcos. Variantes con respecto al texto de la familia 35. Escogí este capítulo porque creo que es el que más variantes tiene en el libro de Marcos. El capítulo 14 de Marcos tiene 72 versículos y existen 72 variantes traducibles y casi el doble en el idioma griego, pero traducibles al español son 72. Y para ir viendo la tabla que les presento acá, esto es una comparación de qué tan de acuerdo está, por ejemplo, en este caso, el primero, la políglota complutense con la familia 35. Y está de acuerdo en 68 de las variantes. El texto de Robinson y Pierpoint, 67. El texto de Hodges y Farstad, 66. Y estos porcentajes arriba del 90%, es normal que estén más cercanos a la familia 35 porque son textos basados en manuscritos bizantinos que representan la mayoría de los manuscritos. Y si podemos ver aquí abajo, está el texto de la Iglesia Ortodoxa, que está de acuerdo solo en 55 de las 72 variantes. O sea que hay 24 variantes aproximadamente, perdón, hay un 24% de variantes, son 17. En ese porcentaje, la familia 35 dice una cosa y el texto de la Iglesia Ortodoxa dice otra cosa. Entonces, vamos a concentrarnos de esas 55 variantes que están de acuerdo con las 72 que se presentan en este capítulo, vamos a ver el resto que son las 17 que no están de acuerdo, cuáles son y cómo se relaciona con el texto de la familia. Aquí les presento la página 135 de mi traducción, que se llama La palabra preservada. Aquí, en esta es la primera página del capítulo 14. Y entonces en esta traducción colocamos el texto en la porción superior y el aparato crítico en la porción inferior. Haciendo un paréntesis, si cualquiera de ustedes quiere este texto, yo se los puedo enviar en una copia gratis en PDF. Solo tienen que escribirme a eduardoflores.ugc@yahoo.com, eduardoflores.ugc@yahoo.com, y yo con gusto me dan su nombre, su interés en particular, de donde me escriben, y yo con gusto les mando una copia gratis en PDF. Ahora bien, estas son las 17 variantes que no concuerdan con la familia. La variante que está en rojo es lo que dice el texto de la Iglesia Ortodoxa, que está basada en los leccionarios.
Y la primer variante que aparece es lo que dice el texto de la familia 35 basado en los manuscritos griegos bizantinos de esta familia, que son manuscritos de texto continuo. Por ejemplo, el 1414 es y diciendo, mientras que el texto de la Iglesia Ortodoxa dice diciendo. ¿Por qué? Porque este perfume. El salón, mi salón. Y así sucesivamente hacia abajo. Pero aquí les estoy presentando eh, el aparato crítico y hay mucha información y quisiéramos concentrarnos. Entonces aquí se los estamos colocando un poco más directo y conservamos los porcentajes. Y en estas 17 diferencias con el texto de la familia, quisiera mencionar por lo menos unas tres particularidades. Primero que existen tres variantes. Por ejemplo, se postró, dice todos en el 1435, todos, todo el mundo dice se postró. Los egipcios, alejandrinos, el resto de los bizantinos, el Textus Receptus, la familia 35, todo dice se postró. Pero el texto ortodoxo dice se postró sobre el rostro. Es decir, que aquí no hay apoyo es decir, sí hay apoyo de leccionarios, pero no hay apoyo de manuscritos de texto continuo, que es la evidencia primaria. También en el 1464, en vez de decir ustedes oyeron, dice sin duda oyeron. Y en el 1465, en vez de decir profetiza, dice profetízanos quién es el que te ha pegado. Estas tres variantes son variantes en las cuales el texto ortodoxo está solo sin apoyo de ningún manuscrito griego de texto continuo. Y esto, no sé si se recuerdan del Textus Receptus, que también habían porciones en las cuales el Textus Receptus estaba solo, sin apoyo de manuscritos griegos de texto continuo. Pues aquí pienso que se debe a ciertas añadiduras, porque en las tres lo que hay es una variante más larga, ciertas añadiduras que se fueron escribiendo tal vez sin pensarlo, tal vez para hacerlo un poco más fácil, porque recuerden que este texto es precisamente basado en los leccionarios, que era un texto que se leía en público. Luego, el segundo comentario es que tenemos acá que estas dos variantes que concuerdan con el texto mayoritario, resulta que son variantes en las cuales la familia es independiente del texto mayoritario. Y el tercer comentario es que, perdón, el resto, el resto de las variantes que no concuerdan con la familia son variantes minoritarias. 0.5%, 6.5%, el 3% de los manuscritos griegos de texto continuo, solo el 3% tienen mi salón, el 97% dicen el salón. Y así sucesivamente. Entonces, la gran mayoría de las diferencias con la familia 35 es porque está basado en textos minoritarios. Y esto es muy interesante también. Entonces, ya para ir finalizando y concluyendo un poco, yo sé que el video ha sido un poco largo y ha sido mucha información, pero es que lo amerita. El texto de la Iglesia Ortodoxa de 1904, que tuvo una revisión en 1902, está basado en 116 leccionarios bizantinos. En general, es un buen texto. Fue compuesto por Antoniades. El texto eclesiástico patriarcal usado por la Iglesia Ortodoxa desde antes del siglo V. Recordemos que la Iglesia Ortodoxa siempre habló el griego y lamentablemente no hay traducciones al español. Sin embargo, como se pudieron fijar, aquí pusimos las diferencias con el texto de la familia y entonces ustedes pueden hacer perfectamente una reconstrucción de cada una de las ediciones utilizando el aparato. Si ustedes quieren saber qué es lo que dice un libro entero, cómo se traduciría el texto de la políglota complutense o el texto de Hoyes y Farstad, que es el mayoritario, el texto de la prioridad bizantina
de Robinson y Pierpoint, o en este caso el texto de la Iglesia Ortodoxa, pueden hacer esa reconstrucción utilizando el aparato crítico de mi traducción. Entonces, esto es Texto y Teología. Mi nombre es Eduardo Flores. Denos like, suscríbanse. Y entonces espero haber llenado un enorme vacío. Y es que esto, miren, esto es difícil de comprender. Um, es probablemente el video que me ha tardado más hacer las diapositivas porque requiere de mucho trabajo y de comprensión, de mucha lectura, de cosas que uno no logra entender bien. Pero en este video hemos expuesto no solo el texto y la metodología y el resultado final de la metodología del texto de la Iglesia Ortodoxa griega, sino que hemos identificado bien a esa iglesia, les hemos dado claves culturales, lingüísticas, históricas para saber de quién estamos hablando, de que cómo son, de que cuál es la riqueza de su cultura y de su tradición. Son iglesias de enorme tradición, pero no por eso significa que la tradición sea la correcta, porque lo que dicta lo que es lo correcto y lo incorrecto es la palabra de Dios, no son las tradiciones. Por ejemplo, nosotros aquí como iglesia local, a través de los años y las décadas, hemos desarrollado tradiciones, pero esas tradiciones con respecto a fechas que celebramos, actividades que realizamos todos los años, año tras año, a ciertas porciones. Por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia local a donde yo asisto, leemos un capítulo diario de las Escrituras y si eso, digamos, más adelante queda como algo fijo, según el calendario fijo, puede ser un menologio, puede venir a llegar a ser una serie de lecturas que ya se saben que esa iglesia las está leyendo todas juntas. Entonces, a medida pasan las décadas, no digamos los siglos o incluso los milenios, eh, las tradiciones se van fijando, se van haciendo fuertes, se van fortaleciendo, se van haciendo parte de la cultura de las naciones, de las religiones, de los continentes. Sin embargo, hay que tener claridad, y esto lo vuelvo a insistir. Una es la palabra de Dios inspirada y otra es el grupo de tradiciones que es legítimo, normal, natural, que han desarrollado las varias iglesias históricas y no históricas. Y eso no debe de afectar el texto inspirado. Así que yo los dejo. Eso ha sido todo por hoy y pasen buenas tardes.